vale la pena poder entrar en un proceso de esta clase de Ciencias Humanas y la Catequesis donde la Iglesia Vaticana tomó desde hace muchos años la iniciativa de crear la Pontificia Comisión de las Ciencias y que lo integran hombres y mujeres de la ciencia en el mundo, de diferentes épocas, sobre todo los más contemporáneos. Entonces van a estar ahí formando parte de esta Pontificia Comisión, hombres y mujeres que independientemente del credo religioso que profesen o que no profesen credo religioso alguno o que se asumen en una postura atea o se asumen en una postura de distancia agnóstica o están en una especie como de como de pausa respecto al proceso de la fe. También hay grandes científicos creyentes que integran esta pontificia comisión, pero hay una serie de áreas y dimensiones en la investigación que promueve la iglesia, que la iglesia subsidia y que la iglesia en este sentido hace un gesto de vinculación, de encuentro y de relación entre el fascinante mundo de la ciencia y el fascinante mundo de la lectura teológica, creyente y confesional de la Iglesia Cristiana Católica. Y en ese sentido, la Pontificia Comisión de la Ciencia ha venido haciendo unos grandes aportes, unos interesantísimos aportes que vale la pena conocer. De ahí que la primera actividad de esta primera semana tenga que ver con eso, tenga que ver con que se den cuenta que ha habido un muy activo magisterio respecto a los papas pronunciándose en lo referente a la gran aporte de las ciencias en las últimas décadas y que en ese sentido podamos superar de una vez por todas una visión un poquito a veces de una tradición como de un imaginario de conflicto, de que ciencia y teología o ciencia y fe entran en contradicción, en conflicto, en debate, en combate. Al menos en el esquema mexicano y muchos en nuestros escenarios preparatorianos, universitarios, al menos en México, aquella tradición, discusión de alguno de nuestros docentes en las aulas, donde cuando en la materia de biología, ciencias naturales o introducción a las ciencias, planteaban entre las grandes teorías de la formación de la vida, lo que le asignaron como etiqueta al aspecto religioso teológico, que fue poner la mirada supuestamente teológica religiosa en una teoría llamado creacionismo. Y por lo tanto, creacionismo versus evolucionismo. Y a muchos de nosotros nos tocó un poquito como algunos docentes en la mirada científica hacían una observación crítica, a veces dura y a veces incluso burlona o irónica o sarcástica de cómo era posible que hubiera hombres y mujeres que se dicen inteligentes, creyeran en una versión un tanto mágica, infantil, hasta mítica, de pensar de que los dos relatos bíblicos del Génesis son la manera de explicar la generación científica de la vida y que entonces en esa versión creacionista tachada de ingenua, de infantil, incluso de subevaluada intelectualmente, hombres y mujeres pusiéramos una mirada científica en un relato teológico y entonces viene la contraposición de la teoría evolucionista de las especies, de la teoría del Big Bang y el surgimiento del dinamismo de la vida, y de como, hasta como hoy la conocemos, etcétera, en contraposición. Y, y eso siempre estuvo, o durante cierto tiempo, no siempre, en algunos espacios y en algunos escenarios, como estos esquemas de contraposición que muchos heredamos como un asunto de que ciencia y fe o ciencia y teología tienen que defender su propio ámbito porque son contrarios y tienen que demostrar que el otro es inválido y que yo estoy parado en la mirada correcta. Este esquema hoy no es más así. Sin embargo, todavía muchos de nuestras
de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros universitarios, viven enfrascado en esta situación de debate. Habrá que decir que, bueno, la postura de la iglesia es verdaderamente otra. Van a encontrar, sí, en el tiempo que se puedan dar de profundizar en este libro de 100 años de magisterio sobre la ciencia y la Pontificia Comisión de las Ciencias, van a encontrar incluso una reflexión sobre el proceso de Galileo Galilei, súper interesante, las posturas de los papas haciendo pronunciamiento respecto al papel de la teología y su vinculación a la ciencia y la ciencia respecto a la teología y a la fe, que como algunos de ustedes ya expresaron, pues van a hacerse un bellísimo mutuo servicio de fidelidad a la verdad, de búsqueda conjunta de la verdad. Y aquí, en la profundización de este texto, que les invito a que elegí y sugerí para esta semana, podamos encontrar desde el lenguaje de los papas, desde el magisterio de algunos de nuestros papas, encontrar que hoy alguien que educa en la fe, que acompaña en procesos de formación en la fe, que acompaña en procesos de autentificación de la fe, catequesis, educación religiosa, promoción de experiencias de espiritualidad cristiana, de formadores en teología, de todo aquel que pretende hacer un proceso de evangelización en cualquiera de sus expresiones pastorales, no puede tener de manera consciente o inconsciente por debajo del agua una cosmovisión donde hoy el bellísimo lenguaje de las ciencias y el hermoso lenguaje de la teología siguen en conflicto y en contradicción. No, no es postura eclesial, no es postura del magisterio. Por lo tanto, nosotros no podemos insinuar que quien hace una lectura teológica de la vida está en lo correcto y que quien hace una lectura científica de la vida está en lo incorrecto desde el esquema del creyente. O viceversa, alguien que va descubriendo el fascinante mundo de la ciencia suponga que en un proceso de ciencia no cabe la fe, porque la fe es como suspender la reflexión metódica, argumentada y verificable o de búsqueda sistemática de la comprensión de Dios y del acontecimiento y del fenómeno religioso como algo ajeno a lo científico. Y bueno, yo lo volveré a retomar en la síncrona Dios mediante de la próxima semana. Retomaremos el tema. Por lo pronto es invitarlos a tener un primer acercamiento. No sé si alguien ya tuvo el tiempo de entrarle a esa lectura, si no, todavía está en esta semana, de tal manera que el primer producto de esta semana pueda construir a partir de la lectura como esta buena noticia, muy buena noticia, hermosa noticia que pertenece a la iglesia del Vaticano II hacia acá y antes, de la importancia de que todo aquel que se dedique a la pastoral de la evangelización tendrá que hacerse de una competencia importante como pastoralista o como educador en la fe o promotor de la fe o catequista, y en este caso de ustedes que inician la carrera como futuros catequetas. Es decir, no al dualismo entre teología y fe, no al dualismo ni a la confrontación entre la reflexión sistemática teológica de la fe y la reflexión de todos los aportes que nos dan hoy las ciencias, sino que vamos a tener que hacernos de una competencia multidisciplinar, y esa será una expresión fundamental. Quien pretenda ser un agente de la pastoral de la evangelización y de la catequesis, necesariamente se tendrá que hacer de competencias multidisciplinares. Y como lo vamos a ver en este mes, te vas a dar cuenta que vamos a tener que hablar entre el lenguaje que nos prestan las ciencias y todos los lenguajes de las ciencias teológicas. Vamos a tener que ir descubriendo por qué la catequética es ciencia. Es decir, vas a estudiar una licenciatura en catequética y la catequética tiene un punto de justificación y de cientificidad que tendremos que argumentar en claridad. Y vas a descubrir a lo largo de este mes
que la multidisciplinariedad de un catequeta es aquel que logra vincular el trípode donde se para la catequética que la hace ciencia. Es decir, quien pretenda hacer catequética tendrá que poner a dialogar la simultaneidad de la importancia de las ciencias de la educación, de la ciencia teológica y de las ciencias de la comunicación. Este trípode es el que le dará la naturaleza de cientificidad a la catequética, considerada probablemente como la ciencia más joven de las disciplinas en teología, de la teología pastoral y de la teología pastoral, la catequética. Ahí vamos a hacer un viaje y nos vamos a encontrar con esta bellísimos aportes que nos harán las ciencias de la educación, la ciencia teológica y las ciencias de la comunicación en torno a lo que significa acompañar en la construcción de la visión total e integral de un sujeto humano donde su condición de proceso de dignificación humana cabe Dios, pero en la totalidad del sujeto, donde ninguna área queda fuera. Y que el acompañamiento de la experiencia de fe que se hace desde el mundo de la evangelización y de la catequesis supondrá que quien haga ciencia de la catequesis, que es el catequeta, tendrá que hacer ciencia, un acercamiento al acontecimiento de la experiencia de la fe, que como estudiarán y habrán visto y verán en Catequética Fundamental 1, este, esta, esta gran tarea de la pedagogía catequética es acompañar en el encuentro de hombres y mujeres de hoy con Dios y favorecer el proceso del Dios al encuentro de la persona humana. Esta vinculación entre la persona y Dios y los sujetos humanos destinatarios nuestros, este encuentro real, concreto, dentro de una biografía histórica particular, el catequeta tiene la misión de echar a andar y movilizar todo lo que las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y la teología le dan para acompañar ese bellísimo acontecimiento de la experiencia de la fe. Ahí es donde vamos a ver cómo surge la catequética como ciencia. De ahí que lo primero que nos tiene que quedar muy claro es que no hay conflicto entre teología y ciencia o ciencia y fe. Y este es el punto de partida y por ahí va a caminar este mes de una bella reflexión entre las ciencias humanas y la catequética. Bueno, aquí detengo y les pregunto qué opinan, qué comentarios tienen al respecto. Bueno, me quedé calladito porque estoy abriendo un espacio de participación y diálogo y se animen a poner comentarios al respecto. Ok, Ricardo, muchas gracias. Ricardo nos está comentando que le parece muy interesante la dinámica que se llevará. Sí, espero que sí lo sea y que juntos lo hagamos en este dinamismo. Ojalá que sí, Ricardo, claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Quien guste.
Edier José está escribiendo algún comentario al respecto. Mientras sigo esperando algunos comentarios, estoy haciendo un proceso para, espero que me dé oportunidad aquí. Sí, estoy subiendo el texto de los 100 años de reflexión papal respecto al mundo de las ciencias. ¿Sí? Recupero aquí que Edier nos dice, siempre he pensado que en el relato de la creación tanto el aspecto creacionista como evolucionista se relacionan. Ok. Si vemos desde la ciencia de las etapas de la evolución de la Tierra, tiene mucho que ver cada uno de los días de creación. Interesante comentario. Ya después lo voy a retomar. Por lo, Edier sigue diciendo, por lo que desde mi perspectiva no existe un divorcio entre ambas. Ok. Carlos Benigno está escribiendo su reflexión. La esperamos. Gloria nos comenta el hecho de que no se confrontan, peor que si hay una competencia multidisciplinaria. No sé si me puedes ayudar a esclarecer tu comentario, Gloria, porque me gustaría tenerlo muy clarito. Carlos Benigno pone, es importante realizar un proceso para comprender la vinculación de la ciencia con la teología para fundamentar los procesos catequéticos. Sí, que será parte de lo que vamos a reflexionar en este mes. Ustedes se van a dar cuenta que entonces en el texto que les compartí habrá unas referencias que nos van a empezar a ayudar a preparar este proceso de reflexión de esto que estoy comentando ahorita como una presentación general. Si ustedes revisan la parte que les solicité que leyeran, el, el, el artículo que les comenté,
se van a dar cuenta que exactamente el papado del Papa Juan Pablo II va a ser muy, muy activo en la promoción de la Pontificia Comisión de la Ciencia y nos permitirá como iluminar en esta sabiduría que distinguió al magisterio de Juan Pablo II, como distinguir esta parte de las sabias observaciones que lo caracterizaban. Entre esas, el poder decir exactamente cómo el papel de la ciencia al purificar la parte de ofrecer sus metodologías, su lenguaje, sus procesos de objetividad, las diferentes áreas científicas, eh, por ejemplo, en el caso de hacer acercamientos en lo que refiere al mundo de nuestras pastorales, como la sociología y que se convirtiera en social de educación, nos regala hoy un patrimonio increíble de medios, herramientas, miradas, visiones, perspectivas, estrategias, técnicas sociológicas para acercarse al mundo de la comprensión del grupo social, o a la psicología, que nosotros le haremos un abordaje desde la psicología de la educación a todos los procesos que tienen que ver eh, con esta mirada de cómo la integridad de la psique del sujeto humano tiene sus propios dinamismos, su propio proceso, sus propios lenguajes, y eso no necesariamente serán lenguajes, procesos, dinamismos o elementos de comprensión que sacaremos, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, o de algún referente evangélico y demás. Lo vamos a encontrar en el mundo de los aportes de las ciencias humanas que entran por la puerta de las ciencias de la educación, y ahí conviviremos con varios. De hecho, se van a dar cuenta que en la estructura del diseño de tu licenciatura en catequética, en el mapa curricular del diseño de la licenciatura, hay diferentes áreas. Entonces, hay un área que tiene que ver con el proceso del desarrollo de la persona, del desarrollo humano, otras que tienen que ver con el proceso del desarrollo metodológico y aprender el lenguaje, la alfabetización metodológica de la intervención, de la investigación en prácticas sociales, van a entrar a conocer el mundo de los aportes de la teología, etcétera, etcétera. En fin, sin embargo, iremos viendo cómo, por ejemplo, en este sentido, calentando motores, es importante que cuando empecemos a hablar de que el vínculo entre la ciencia y la catequética es un vínculo de encuentro, es un vínculo multidisciplinar, donde lo multidisciplinar también provocará lo transdisciplinar, y ya lo veremos en la sesión síncrona que tendremos dentro de 8 días. Entonces yo les recomiendo que pues en este primer encuentro con ustedes, felicitarlos por su confianza de estar en el instituto, que se permitan en esta lectura y en este primer acercamiento ir descubriendo que en esta bellísima vinculación entre las ciencias humanas y la teología hace entender dónde vamos a fundamentar la vinculación de las ciencias humanas y la catequética, y cómo la catequética en su corazón multidisciplinar ofrecerá un bellísimo servicio a la catequesis y a todo proceso de evangelización. Y entonces, todo proceso de evangelización se medirá como criterio de lo genuino, que en realidad multidisciplinarmente abarque a todo el sujeto humano en todas sus dimensiones, incluyendo la dimensión teológica de la cientificidad de lo que permite explicar lo humano, como también la dimensión científica de la teologicidad para explicar al sujeto desde todos sus mecanismos y sus procesos. Pues la verdad, bienvenido entonces a esta experiencia que quiere dejar sepultada de una vez por toda pretensión que suene a dualismo, a ruptura, a separación, a conflicto.
No, habremos de cuidarnos y sin perder la identidad de cada quien. Lo teológico no perderá su identidad, las ciencias de la educación no perderán su estatus ni su identidad, las ciencias de la comunicación tampoco, no dejarán de tener el estatus de ciencia que son, pero veremos en la belleza de la pluralidad de sus lenguajes, nos van a permitir, ojalá, enamorarnos de la mirada catequética. Esa es la belleza de la catequética, que habremos de sustentarla desde su cientificidad y de ahí su aporte. Y está en el en el primer cuatrimestre de la carrera, pues porque está la base. Es un elemento que sostiene el sentido de todos los cuatrimestres de esta licenciatura. Bueno, pues en esta ocasión, esta era la intención de este primer encuentro, de esta primera clase. Disfruten su lectura, la primera actividad que es bastante sencilla, váyanse metiendo además para que lo conozcan, participen en los foros y cualquier cosa estaremos en comunicación. Me gustaría preguntarles con qué se quedan en este primer encuentro. Y abro otra vez el espacio para su participación, por favor. Gracias, Ricardo. Ricardo, como pueden leer, nos comparte que se queda pues con un primer acercamiento, que es la finalidad del encuentro de esta tarde-noche. Y gracias, Ricardo. Victoria nos dice, me quedo con una experiencia enriquecedora de la materia que me hará aprender un poco más de las ciencias. Sí, así será. Carlos Benigno, me siento motivado a realizar este camino. Qué bueno, y lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias, Carlos. Ricardo Antonio dice, me llama la atención la materia, muy interesante. Habremos de sostenerla así, muy interesante. Gloria, con una gran expectativa. Sí, Gloria, vamos a honrar la expectativa con la que te quedas. Dale, Gloria, una pregunta. Si tienen preguntas, bienvenidas, ¿eh? Ah, sobre la hora y el día de la síncrona. Sí, se van a dar cuenta que a un lado de la materia que van a llevar conmigo aparece próximos eventos y puse las síncronas los jueves a las 6 de la tarde. El día de hoy, como decía al principio, una disculpa, traíamos una conexión tantito antes con Argentina. Y la buena noticia es que la próxima semana el padre Javier y la maestra Reina andarán en Argentina para aperturar la primera generación desde Córdoba como subsede de esta vinculación entre el ISCA Argentina y el ISCA México. Y tuvimos ahí, teníamos un cruce, porque fue una intervención de presentación del personal a las 5:30, que se alargó un poquito más, y entonces me pidieron esperar y no alcancé a mandar un mensaje sobre eso. Este, Gloria me pregunta si hay posibilidad de cambiar a las 7. Yo no tengo ningún problema de cambiar a las 7. Les quiero recordar que la síncrona, pues la participación en vivo es lo mejor. Ustedes díganme cómo se sintieron a esta hora o prefieren que la mueva una hora más tarde. Y también es la finalidad de que se haga una consulta grupal, considerando que quedan grabadas las sesiones y que en el caso de esta materia, lo que vamos a ver en las síncronas va a permitir dar, como ya se dieron cuenta, como los elementos principales y esenciales
y permite también pues esta parte de la interactividad de la licenciatura. Bueno, Carlos dice que yo prefiero a las 6 o a las 8, pero no a las 7. Ok, Gloria ya mandó representación y dice la petición es de los de Yucatán, ok. No, Edier ya se pronuncia y dice que prefiere a las 7. Mientras me van comentando los demás su preferencia, déjeme decirles que la puse en jueves para tener como la posibilidad de que hayan tenido los primeros días de entrar al foro, de hacer lectura, de entrar un poco al enfoque de la intención de la descripción de la ruta que les presenté y de tal manera que ya traigan algunos elementos para dialogar a la clase, de ahí que no la pongo tan al inicio. Claro, hay quien metodológicamente arranca en el inicio iluminando la semana. Yo prefiero ubicarme a más o menos hacia la mitad de la semana del recorrido para poder hacer este diálogo ya con ciertos contenidos. Esa es la razón por la cual la pongo los jueves. Bueno, Rita también está opinando de que sea a las 7. Ok, espero a Victoria del Carmen va a hacer también su comentario, la espero. Mientras Victoria y Rita ponen sus comentarios, déjenme decirles que independientemente de eso, todos los que se conectarán después o demás en el mensajero de la plataforma, voy a dejar abierto como la respuesta a quien entre a ver, que no se haya conectado en vivo y entre después al curso, que me pueda hacer el señalamiento de la preferencia. Vamos a hacer la consulta vía la tutora con Silvia Salmerón para que tengamos la mayor oportunidad los más posibles. Ricardo Antonio también dice que prefiere a las 7. Bueno, aquí hay una tendencia. Este, voy a tratar de amarrar a los más posibles porque nos faltan varios alumnos que participen y den su opinión. Si les parece bien, en este momento todo esto para mí ya queda registrado y está grabado una cierta preferencia y me permitirá también marcar una pauta. Sin embargo, van a recibir un mensaje de parte de la tutora para hacer un vaciado rápido de esta preferencia del Big Blue Button. Yo no tengo ningún problema para moverme de las 6 a las 7. Tampoco tengo ningún problema en un momento dado de moverme a las 8, pero esto no sé qué tanto impacta los tiempos de los demás. Hubo más o menos una buena participación. Lo importante es que logren estar los más posibles del grupo en la síncrona por la riqueza que tiene la interacción de todos. No hay una tendencia muy importante hacia las 7. Bueno, el otro punto para ir cerrando, se van a dar cuenta que voy a dejar que en el caso del foro, cuando obedece como en un primer momento a una respuesta eh, de carácter a bote pronto en esta primera pregunta de la primera semana de este foro, se van a dar cuenta que más adelante haré algunos comentarios, pero mis comentarios respecto a los foros tienen la única intención de sumarme a tu reflexión, no de corregir la reflexión de nadie. Ustedes sí pueden hacer
réplica y contrarréplica en el foro. Yo no lo haré. Yo más bien estaré atento a lo que platican, a lo que ponen, pondré algún elemento adicional, pero no vayan a esperar que yo haga una especie de inducción en el camino de la reflexión, porque le mato el espíritu al foro y lo que quiero es que ustedes expresen en el foro lo que quieran, en término al tema, pues. Entonces, por ahí va el espíritu de esto. Les voy recomendando entonces que terminen de hacer su lectura, la actividad de esta semana, cualquier cosa ahí me lo preguntan, estaré yo revisando constantemente la plataforma para cualquier aclaración. Y por ahí ya les estoy preparando el material de la segunda semana y lo que van a encontrar en plataforma son algunos pequeños videos donde voy dándole sentido a la semana. Entonces van a ver que va a aparecer por ahí un video, especialmente pensando en ustedes, en Ricardo, en Gloria, en Carlos, en Edier José, en Rita, en Ricardo Antonio, en María Micaela, elementos como muy concretos, es decir, independientemente que hay contenidos que son para todos, sin embargo, cada grupo tiene sensibilidad y avances diferentes. De ahí que mis videos, que van a encontrar muy cortitos de inicio a la semana, marcará ciertas pautas y haré ciertas precisiones y en algunos casos algunos énfasis en unos contenidos para aclarar. Eh, Pregúntenme todo lo que genere, todo lo que suscite, no lo den por hecho, que esto vuelve mucho más riqueza, más rico, perdón, la experiencia de compartir en nuestros foros y en nuestras síncronas. Entonces los espero la próxima semana. Les confirmo inmediatamente en la presentación de mi segunda semana. Les voy a confirmar cuándo aparece ahí programado la siguiente síncrona y les iré anticipando por dónde va a ir la temática, que obviamente en las actividades de la segunda semana que ya verán ahí, que de hecho ya las pueden consultar, van a ver como por dónde va la ruta. Eh, le contesto a Edier José que me pregunta si hay un mínimo de palabras en la participación del foro. No, no. Siempre y cuando pues la idea sea comprensible, porque si es un mínimo y el mínimo es, qué bien, ok, de acuerdo, pues creo que nos entendemos que ahí nos falta reflexión. No hay mínimo, no hay mínimo. Extiéndase, pongan, enriquezcan. Es tu foro, es la parte de tu aporte y de tu reflexión, así es que la pueden vivir sin problema alguno, querido Edier José. Eh, no hay un mínimo de participación ni de palabras. El punto es que sí participen porque me va permitiendo como medir el pulso. Esta sesión me permite tener una primera idea del acercamiento e irlos conociendo respecto al tema. Así es que eso lo viven en la libertad total. Y bueno, no dejen pasar los foros tienen su valor en la calificación, de tal manera que no los dejen ir, son muy sencillos de participar, pero son una gran riqueza, ¿no? Y nos ayudan a todos. Bueno, oigan, pues un gusto estar conectados con ustedes, irlos conociendo, poco a poquito, irnos como, viviendo en la interacción. Para mí es un honor como coordinador académico del ISCA también tener este espacio de profesor a través de esta materia fascinante y bueno, pues ya nos estaremos comunicando y conociendo y enriqueciendo en esta bella reflexión que ahora nos da la oportunidad esta materia de las ciencias humanas y la catequética. Bueno, espero por ahí un comentario que me están escribiendo para poderlo conocer. Pues les mando un abrazo. Espero que estemos en contacto a lo largo de la semana. Pásenla bonito, muy buenas noches. Dejaré un momentito que pase algunos espacios para alcanzar a escuchar o leer su despedida.
Gracias, felicidades por este primer encuentro. Esperemos que disfrutemos esta bellísima reflexión, pensar juntos el mundo de la catequesis desde la mirada de la formación de los catequetas, que son pastores en formación. Es decir, esta licenciatura pretende evangelizar el corazón del evangelizador y ojalá esta materia la puedan vivir de esa manera. Pues muchísimas gracias, muy bonita noche y estamos en comunicación y cuídense mucho y Dios mediante nos estaremos viendo en la síncrona dentro de una semana. Muchas gracias y que estén muy bien. Pásenla bonito.